En la ENTA Web Radio es el momento de presentar al licenciado Sebastián Miraglia con el tema Emociones en tiempos de pandemia. Y estamos con Sebastián. Buenas noches, Seba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Norby? ¿Cómo andás? Muy bien, muy feliz. Acá estamos, viste, este fue un... Es un tema que recurrente, las comunicaciones. Tiene que ver todo con todo. Ayer que estuvimos con las malas conexiones, con dos servidores, hoy que se nos corta la comunicación con Gustavo, ahora se nos corta con vos, pero bueno, no hay nada, me parece que no hay nada como el teléfono fijo en estos momentos. Sí, tal cual. Es volver un poco a lo analógico y a lo que funcionaba bien, ¿no? Como otras cosas tantas del pasado que bueno, por ahí están escaseando un poco ahora, ¿no? Así es, Seba. Bueno, Seba, llegó el momento de que charlemos un poco, charla de café, vamos a llamarla así, si estás en tu casa y bueno, querés hacerte un café, un té de boldo, un tecito, el que quieras, el que tengas ganas, podemos charlar un rato y te invitamos, por supuesto, a participar en el 11 60 50 15 84 con esto que nos convoca en el día de hoy, que es hablar sobre las emociones en tiempo de pandemia. ¿Es así, Sebastián? Sí, tal cual. Bueno, este tema que surge, Norby, es un poco lo que inevitablemente, termina sucediendo en una gran cantidad de gente en la población, que producto de tanto de lo que ha sucedido en estos últimos 5 o 6 meses, se encuentran situaciones que hoy en día empiezan como a verse quizás con más, no sé si con más claridad, pero sí con más intensidad también, ¿no? El tema de las emociones y cómo repercuten en la salud física, en la salud mental, en las interacciones sociales, ¿no? Producto de todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Es un tema bastante complicado y que todavía muchos de los psicólogos y psicologistas estamos tratando de dilucidar en cuanto a los efectos a mediano y largo plazo. No sabemos todavía bien cuál va a ser el efecto, digamos, de toda esta situación de acá a los próximos meses, del próximo año, no lo sabemos todavía. Y Seba, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, emoción y sentimiento? ¿Son lo mismo? No son lo mismo, Norby. En realidad, mira, vos podés pensar básicamente en dos aspectos muy fundamentales que definen y diferencian a ambas. La emoción es algo que tiene una característica de que es de corta duración, de una mediana o alta intensidad, y siempre está como activada por algún suceso externo, desde la pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo, una alegría también, porque las emociones no son todas negativas, sino también son positivas, pero básicamente las emociones son intensas, tienen una alta carga, digamos, de intensidad, son cortas en cuanto a la duración y están activadas por sucesos externos o también por sucesos internos. O sea, puede ser que el recuerdo, alguna emoción como la tristeza, por ejemplo, esté activada por alguna cuestión más intrapersonal, ¿no? Que en vos se genere algo que active un recuerdo y ese recuerdo active una emoción. Los sentimientos son más duraderos, son más estables, están más anclados en la personalidad, en lo que llamamos rasgos de carácter, ¿no? Lo que define a una persona en cuanto a sus características y su personalidad. Y como te decías, tienden a ser más estables y hasta inclusive tienen un mayor grado de conciencia. O sea, uno puede como reflexionar sobre la naturaleza o el porqué de esos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, desde el amor a un familiar, a un padre, un hijo, la amistad, ¿no? Son sentimientos duraderos que persisten en el tiempo y se pueden como actualizar, se pueden como básicamente llevar mejor. Bien. Y entonces, en esta época de pandemia, por supuesto, las emociones son cambios permanentes, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos como cambiando de emoción. ¿Qué te pasa vos, por ejemplo, con los distintos pacientes que llegan a tus consultas, por ejemplo? Bueno, mira, hay un montón de, digamos, de situaciones individuales que a cada persona le sucede con esto, ¿no? Está desde el que, obviamente tiene como una emocionalidad muy exacerbada de miedo, de tristeza, de depresión, inclusive está de bronca. Hay un montón de formas en las que las emociones repercuten en las personas, pero lo que sí vemos es que la mayoría de esas emociones, ¿no? Que obviamente cuestan gestionar, cuestan canalizar, inclusive hasta cuesta
cuesta poner en palabras, ¿no? El trabajo que hacemos en el consultorio de los psicoanalistas, los psicólogos, tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de que el paciente que viene muy abrumado, viene muy angustiado, viene con una carga tremenda, digamos, de exigencias, muchas veces generan emociones que están ligadas no estrictamente a lo que sucede solamente, ¿no? Uno puede decir, bueno, está preocupado o está preocupada por el trabajo, está preocupado o preocupada por, no sé, el alquiler o no sé, el económico, lo laboral, pero vemos que una gran cantidad de otras emociones no tienen que ver con lo concreto, con lo real, como te decía antes, ¿no? Las emociones se activan por situaciones reales externas. Muchas veces están activadas por situaciones internas, ¿no? La preocupación de qué pasaría si me pasara tal cosa, o qué haría si de repente perdiera un familiar por causa del COVID. No, digamos, toda la situación de pandemia genera un estado mental que activa emociones que se viven en la mente. El cuerpo obviamente reacciona, porque el cuerpo reacciona a las emociones, pero el cuerpo no distingue entre lo que sucede en la vida real y lo que sucede dentro de la interioridad de cada persona. Entonces, el cuerpo vive esos pensamientos, esas preocupaciones como si fueran de verdad. Entonces, lo que vemos en la clínica, ¿no? En el consultorio es esto, ¿no? Una dificultad para poner en palabras, porque justamente la intensidad emocional de lo que sucede, de lo que se genera, tiene esta dificultad, ¿no? O sea, cuesta poner en palabras, lo cual eso lleva un trabajo terapéutico, digamos, que necesita un tiempo, ¿no? Pero básicamente eso es lo que se ve, ¿no? Desde, bueno, obviamente trastornos depresivos que se han intensificado, inclusive enfermedades crónicas físicas que producto de la falta de continuidad que han tenido, porque si bien en muchos hospitales se ha podido sostener los tratamientos de otras enfermedades, no del COVID, digamos, en otros no sucede esto, ¿no? Hay mucha gente que no se trata, no consigue médicos o no accede a sus medicamentos. Esto también preocupa. Esta es un poco la cuestión, ¿no? Personas con un estado, digamos, tratamientos de enfermedades crónicas estables, bueno, se empieza a preocupar porque, bueno, no tiene garantías de continuidad, y pacientes con cuadros psiquiátricos también que se han desestabilizado profundamente porque, bueno, la situación en sí derrumba, ¿no? Derrumba todo el aparato psíquico y emocional. Entonces, es un poco eso lo que va sucediendo, ¿no? Que se derrumba el mundo psíquico, o empieza a verse, ¿no? Estas grietas que amenazan con un derrumbe emocional y todo eso, y bueno, hay que estar ahí un poco atento a ver qué se puede hacer. ¿Cuál sería la franja para vos, la franja etaria que tiene, o sea, donde tiene más incidencia este tema de la pandemia o la cuestión emocional tan cambiante o tan afectada? Mira, al menos por lo que yo veo desde mi humilde lugar a nivel consultorio, y bueno, por lo que puedo ir cotejando con otros colegas en los encuentros semanales que tenemos, donde intercambiamos opiniones y vemos un poco lo que pasa, no hay una franja etaria, digamos, predominante, porque en todas vos vas a encontrar que lo viven el impacto emocional, el daño psíquico, lo viven, pero de diferente manera. Por ejemplo, vos fíjate que los niños, los chicos, son más permeables al estrés o a la angustia, o esta cuestión que, bueno, ellos lo muestran a través del comportamiento, ¿no? De los berrinches, de los caprichos, de todas estas cosas, ¿no? Que son a veces muy difíciles de poder como manejar, pero también porque ven en los padres esa angustia. Entonces, en los niños vos podés observar que quizás, si bien no están preocupados porque no saben lo que es un virus, no saben lo que es una pandemia, no entienden por qué no pueden salir a jugar, suponte. Entonces, esto genera un problema, ¿no? Y también porque ven en los padres una preocupación que de alguna manera también está de otra manera, ¿no? Obviamente adultos que tienen otro tipo de responsabilidades y que impacta de otra manera. En el caso de los jóvenes, bueno, esta cuestión de la incertidumbre está asociada mucho también a la cuestión también por ahí que puede estar de falta de objetivos, o de bueno, un adolescente que ya está, ¿no? Superando un poco esta etapa de la adolescencia, ¿no? La vida adulta, el adulto joven, bueno, están ante el desafío de construir una vida, construirse un mundo dentro de esa vida, ¿no? O construir una vida dentro de ese mundo, y bueno, y ve que esta incertidumbre no arroja demasiadas garantías, con lo cual a veces también está la apatía, la falta de voluntad, ¿no? Esta cuestión de ¿para qué me voy a levantar si no hay nada que hacer, si esto no cambia, ¿no? Se genera un poco lo que se denomina la pérdida del sentido de la vida,
¿no? Que por más que hayan habido objetivos previos a la pandemia, esta pandemia deja todo en pausa y algunas cosas que no soportan esa pausa se derrumban, entonces no hay nada que venga después, salvo incertidumbre, y eso suele abrumar mucho. En algunos casos hay gente que se deprime, hay gente que se angustia, en otros hay gente que no tiene ganas de levantarse, o sea, apatía, falta de voluntad. Y bueno, y depende también de la estructura de la persona, la estructura psíquica, encontrar gente que lo puede sobrellevar, que lo puede poner en palabras, que puede autogestionar de una manera más o menos, vamos a decir, saludable, todo esto, y hay gente que se derrumba literalmente. O sea, hay algo que no vemos todavía, que son por ahí los índices estadísticos de trastornos psiquiátricos que se han agravado, más allá de las enfermedades crónicas físicas, ¿no? Como cáncer, tuberculosis, ACV, coronarias. Bueno, hay un montón de patologías crónicas de las cuales no tenemos cifras todavía, no hay algo todavía instalado en cuanto a eso. Solamente las cifras que se ven a nivel oficial son las que tienen que ver con esta cuestión del COVID. Pero también ahí están las otras, los trastornos psiquiátricos, depresión, fobias, ansiedad, bueno, un montón de otras enfermedades mentales, trastornos mentales, esquizofrenias, bueno, psicosis en general. No tenemos cifras sobre eso. Entonces es un poco enigmático, digamos, el impacto real de la pandemia en la población, más allá del árbol del COVID, ¿no? Uh-huh. Bien, acá nos está escribiendo una oyente, Carla de Belgrano, y pregunta si podés vos definir un poco el término resiliencia, y si lo considerás que es un término adecuado como para poder hablar en este tiempo de pandemia. Bueno, esto que trae este oyente, bueno, la verdad que es un excelente aporte, porque es justamente lo que hay que tomar en cuenta en este momento, porque es lo más autogestivo, es lo más trascendental en la vida de una persona, es lo más importante despertar y manifestar. El término resiliencia es un término importantísimo, del cual hablamos mucho en la universidad, bueno, cuando yo doy las clases, en el curso. Mira, básicamente como para ponértelo en escenario visual, para que quizás la gente que no conoce el término lo pueda pensar. Si yo te pongo un roble, un árbol, ¿no? Te pongo un roble y al lado te pongo una palmera, ¿no? Una palmera de cocos, ¿no? Vos podés decir, yo te pregunto, ¿cuál de los dos es más fuerte? ¿Cuál de los dos árboles es más fuerte? ¿Vos qué podrías responder? Y yo te diría el roble. El roble, perfecto. Pero si hubiera un vendaval, si hubiera un tornado, si hubiera un huracán, ¿cuál pensás que queda en pie luego de que pase? La palmera. Perfecto, porque es flexible, porque está adaptada al viento, porque tiene una estructura flexible ante los cambios, y porque, si bien parece ser más débil, en realidad puede soportar mejor los vaivenes de los vendavales. La resiliencia tiene que ver con esto, con estar firme, ¿sí? Con estar anclado en la tierra, pero también soportando un poco los vaivenes de hacia dónde me lleva la vida. Esto es importante, porque a veces uno piensa que la fortaleza está asociada a la capacidad de soportar. En realidad, la resiliencia está asociada a la capacidad de adaptarse a las dificultades, de crear nuevas perspectivas en el modo de ver esas dificultades y las que se generan, para encontrar nuevas soluciones. Vemos que en la resiliencia hay la puesta en marcha de un montón de mecanismos llevados a no solamente transitar por ese vendaval, sino no a recuperar o estar en el mismo lugar luego de que pase, sino a estar en un lugar superior. O sea, resiliencia no es recuperar lo que pueda haberse llevado una pandemia. Resiliencia es estar mejor posicionado luego de que la transitemos. Es estar más arriba, digamos, ¿no? Y esto, que parece muy difícil o que parece como muy complicado, si uno lo piensa, pero la práctica en realidad se pone en marcha en base a lo que uno ya tiene y lo que uno también se permite activar en sí mismo. Todos somos seres potencialmente resilientes. Lo que pasa que hay que quizás soltar algunas, no sé si la palabra soltar sea la más adecuada, quizás reflexionar sobre los verdaderos potenciales que tenemos para poder activar la resiliencia. Es básicamente eso, superar adversidades, superar dificultades de manera creativa, sabiendo que luego al final del camino uno va a estar mejor y va a aprender algo cuando mire hacia atrás. Esa es básicamente la resiliencia. Bien.
Nos están llegando preguntas. Bueno, primero te felicitan, te dicen un placer escuchar al licenciado Miraglia. Le mandamos un saludo a José María y a Vali, que nos están escuchando en este momento. Te están escuchando, Sebastián. Bueno, siempre es un placer escucharte, amigo. Y me pregunta un oyente, por ejemplo, ¿puede ser que este tema de transitar la pandemia, la cuestión emocional, tengan que ver, por ejemplo, o incidir en el tema del sueño de la persona que sueña mucho? Por ejemplo, acá me preguntan, en mi caso, sueño mucho, ¿y eso tiene que ver algo con esto? Totalmente, sí, no, Luis, sí, tiene mucho que ver. En realidad, mira, pensá en lo siguiente: cada vez que uno se va a dormir, lo que hace cada vez que se desconecta de esta realidad, ¿no? Digamos, consciente, ¿no? De percibir las cosas materiales de diferentes maneras, cada vez que uno se desconecta de la vigilia, se conecta con otro mundo, el mundo de lo inconsciente, decimos desde el psicoanálisis. Y el inconsciente básicamente lo que intenta es, digamos, es como abrir la puerta para que todo lo que hay adentro salga a jugar y se materializa en sueños. Los sueños son expresiones del inconsciente, pero no del inconsciente en cuanto a lo creativo, porque del inconsciente hay una fuente inagotable de creatividad, pero también hay conflictos, hay escenas, hay un montón de cosas, de emociones también, ¿no? De cargas energéticas que salen, se materializan en sueños, algunas, otras no pueden porque no hay forma de ponerlas en imágenes visuales o en imágenes auditivas. Una de las particularidades del sueño es que Freud cuando hablaba de esto, él hablaba de la condensación y el desplazamiento. O sea, vos a veces podés ver en un sueño, cuando vos lo recordás, podés ver dos personas en una sola. Bueno, eras vos, pero no eras vos, tenías un poco de la otra persona. Uno a veces puede condensar diferentes personas, lugares, ¿no? Que son un poco la mezcla de uno con el del otro, y a veces aparecen situaciones en los sueños o escenas que tienen que ver con otra cosa, que no son lo que se ve o lo que se recuerda. Bueno, todo esto en situaciones de pandemia está como muy exacerbado, es un caldero, y a veces la capacidad del sueño, porque el sueño, Freud decía que el sueño es el guardián del dormido. Uno sueña para no despertarse, pero también sueña para procesar conflictos, para procesar emociones. O sea, las emociones que no puedo canalizar durante el día, en el sueño, en el momento que me voy a dormir, tenemos un mecanismo de defensa, un mecanismo para poder metabolizarlas, digerirlas, desmenuzarlas, incorporarlas. Entonces, el soñar mucho o el dormir mal, porque puede haber, yo escucho mucho esto, ¿no? De gente que no tiene un sueño regular como el que tenía antes, por ahí un sueño de baja intensidad, se despiertan a la mitad de la noche, o sueñan mucho y se despiertan con pesadillas. Bueno, hay toda una cuestión de alteración en el mecanismo del sueño, porque obviamente es mucho lo que hay que procesar, más de lo que la mente consciente o la vigilia pueden pensar. O sea, uno durante el día, en estas épocas, en estos tiempos, se encuentra con un desborde, vamos a decir, un desborde pulsional, ¿no? De estímulos que no alcanzamos a procesar. O sea, saturamos el disco rígido, la memoria RAM, como si habláramos en términos informáticos, el cerebro, ¿no? Se satura, la psiquis, el aparato psíquico, y el sueño es donde se empieza como a depositar todo eso, a ver qué podemos hacer. Entonces, sí, es coherente esto que dice esta oyente. Hay una necesidad en el dormir de poder amortiguar un poco el impacto psíquico que genera el estrés de la pandemia, sin dudas. Vos hablás de un metabolismo del sueño. Sí. En el sueño básicamente lo que hacemos es, hablando obviamente en términos de lo que confiere a mi campo, que es la psicología, ¿no? O sea, en el sueño básicamente hay un proceso de, es justamente un proceso, ¿no? Se procesa, se metaboliza, se busca como digerir, vamos a decir, todo aquello que se incorporó durante el día, desde las preocupaciones hasta las emociones, hasta organizar la información de lo que hemos aprendido, de lo que hemos hecho, recordar lo que tenemos que hacer el día siguiente. Todo eso, cuando uno se va a dormir, empieza como a ordenarse. Es básicamente como cuando vos en términos informáticos aplica solamente en esos términos, ¿no? Porque obviamente somos más que eso, pero la comparación creo que bien lo vale. Es como cuando vos instalás un programa nuevo en tu máquina y te pide resetearla. Bueno, al resetear la máquina, o sea, al reiniciar la máquina ¿qué es lo que hace? Se duerme por un segundito para incorporar eso nuevo que aprendió,
que se le incorporó, y cuando vuelve a reiniciarse, que sería el despertar, cuando la máquina se inicia, está ya como adaptada a lo nuevo que ya se procesó, pero se procesó cuando estaba apagada. O sea, en esa intermitencia de la oscuridad, ¿no? del reinicio, vamos a decir, el sistema incorporó lo nuevo. Bueno, en nuestro caso sería algo parecido. En el dormir podemos procesar aquello que no podemos hacer por la vía consciente, porque nuestro aparato psíquico es muy noble, muy complejo, es muy impredecible también, y necesita esto. En cada persona va a ser de una manera muy distinta, inclusive hasta creo que quienes están digamos muy atentos a sus sueños, como creo que esta gente, creo que si lo traes porque evidentemente está como le llama la atención esto, bueno, inclusive hasta se pueden observar cambios en los estilos del sueño, o sea, no se sueña como se soñaba antes, ¿no? Uno puede percibir, por ejemplo, que los sueños son más vívidos o más intensos o más enigmáticos también, ¿no? Hay cosas muy descarnadas, digamos, no necesariamente pesadillas, pero digo, el contenido del sueño, la temática, la intensidad del mismo, tiene como estas intensidades que no son habituales en situaciones, digamos, entre comillas, normales. Por eso cuando uno está, por ejemplo, a la noche que está trabajando o haciendo algo y se traba y no puede, y viene alguien y te dice, ¿por qué no te vas a dormir? Y lo ves mañana, y al otro día es como que se destrabaron todos los mecanismos y pudiste estudiar, pudiste realizar lo que tenías en mente. Sí, totalmente. De hecho, mira, ahora que comentás esto, es interesante, lo escuché hace muchos años, no recuerdo bien la escena, pero creo que el relato, esto fue histórico, un hecho histórico, creo que de un ingeniero de la NASA o de una agencia aeroespacial que tenía que resolver básicamente un cálculo complejísimo, matemático, logarítmico, para poder diseñar un prototipo de un dispositivo aeroespacial. No lograba encontrar dar con esa ecuación, con esa solución de ese problema, y este hombre contó, ¿no? Que soñó con la solución del problema, tanto lo preocupó, tan preocupado estaba en su vida diaria por encontrar esa solución, que básicamente la respuesta la encontró desde un lugar que a él no tenía acceso, que era justamente a través del sueño. Él soñó con la solución, se despertó, la escribió y así pudo resolverlo. Vos fíjate que esto que acabas de decir, fíjate qué interesante lo que activa, ¿no? Porque la resiliencia básicamente tiene que ver con eso, con saber que tenemos un reservorio de energía, un reservorio de creatividad o fuente de opciones a la cual no accedemos habitualmente. Y situaciones como la pandemia, lo primero que hacen, o la idea de pandemia, o la idea de que algo malo puede pasar, o me puede pasar a mí, o le puede pasar a un ser querido, lo primero que activan es el miedo, y el miedo es algo que justamente como que va en contra de esta creatividad o este afloramiento espontáneo de lo creativo, ¿no? Básicamente es esto un poco el costado tan complejo, ¿no? y tan nocivo, que es que el miedo, la tristeza, la inseguridad y también y la baja autoestima en cuanto a la capacidad de salir o de afrontar, quitan toda posibilidad de encontrar soluciones. O sea, como sé que no puedo, como me autoconvenzo de que no puedo con esto, automáticamente no lucho. Entonces no voy a gastar energías en pensar que esto puede ser distinto. Es complejo el tema, porque el miedo, cuando se instala de una manera tan intensa y tan macro, a nivel macro social, porque esto es mundial, ¿no? Si bien en cada país se vive distinto, pero cuando el miedo es macro social, se vive, se despierta uno, se alimenta con miedo, se nutre con miedo, escucha, ve y oye miedo, tristeza. Lo primero que hace es, obviamente, anularse como ser humano consciente y capaz de activar la resiliencia, ¿no? Entonces eso es un costado muy negativo. Seba acá nos está escribiendo Celina, dice: buenas noches, súper didáctico el licenciado, da gusto escucharlo, gracias por invitarlo. Muchas gracias. Justo habló del sueño, y es algo que me pasa, sueño mucho y recuerdo varios y recuerdo varios al despertar, no son pesadillas, trato de interpretar, pero en varios no consigo hacerlo. Bueno, puede pasar eso también, ¿no? Que uno no llega a interpretar lo que soñó, ¿no es así? Es que la interpretación
un sueño en realidad siempre requiere de una escucha distinta a la propia. La autointerpretación para nosotros, los psicoanalistas, en realidad es como un autoengaño, vamos a decirlo como creo que merece, porque uno puede hacer un esfuerzo, ojo, que uno puede, en un esfuerzo de introspección, de autoanalizarse, puede encontrar cosas interesantes, pero muchas veces es como el perro que se muerde la cola, porque en realidad interpretamos con los patrones que generaron eso. Entonces es como, digamos, hacen falta nuevas herramientas para poder entender eso que no se entiende, ¿no? El sueño básicamente tiene el sinsentido, ¿no? El sueño genera preguntas: ¿por qué soñé esto? ¿Por qué me apareció esto? ¿Por qué se me repite este sueño o estas temáticas de esta manera, ¿no? Que lo primero que le pasa a alguien que se interroga es que le llama la atención pero no encuentra respuesta. Bueno, porque hace falta una escucha, y hace falta una escucha neutral que esté por fuera, que es la escucha del analista, es la escucha del terapeuta, ¿no? En este caso del psicoanalista, que puede, con los elementos que tiene, no saber lo que le pasa, porque no hay, digamos, como un saber. Yo no sé, digamos, el significado de ese sueño. Lo que sí sé es que los elementos los tiene el mismo paciente, porque la solución está en uno, ¿no? En el paciente. Lo que pasa es que hay que ayudarlo a encontrar, a ver dónde es. Lo importante de esos casos, como una herramienta, yo en mi época, yo me analizo, yo como analista, yo me analizo hace ya muchos años. Es necesario para mí como profesional de la salud mental, bueno, obviamente atravesar el proceso de un análisis. Y en la época yo los escribía, ni bien me despertaba, los escribía, los relataba o los grababa, y eso quedaba, y bueno, por ahí era material recurrente que después se esclarecía con el tiempo y también con el ejercicio de la misma terapia, ¿no? Ahora, Sebastián, vos desde tu visión de psicólogo, ¿no? Sí. ¿Qué recomendás para este tiempo también con respecto al tema del descanso? Porque viste que los médicos siempre dicen hay que descansar 8 horas, 7 horas, tratar de dormir. ¿Qué recomendás vos para que uno pueda tener un sueño reparador? Bueno, en principio, pensar que uno no se va a dormir cuando se mete en la cama. O sea, no es que cuando vos te vas a dormir es porque entraste a la habitación, al dormitorio, no. Uno, cuando se va a dormir, tiene que hacer cosas antes, ¿no? O sea, prepararse para ese momento, ¿no? Antes de salir a trabajar tenemos que hacer un montón de cosas: desayunar, bañarnos, no sé, cambiarnos, qué sé yo, un montón de cosas. Bueno, no es que salimos a trabajar y ya estamos en la oficina o en el lugar, no. Hay que hacer cosas previas. Yo creo que lo mejor para poder dormir bien es, digamos, preparar un escenario para eso que va a venir, ¿no? Saber, por ejemplo, que cuando me levanté de la mesa o apagué el teléfono, sugerimos no dormir con el teléfono. Yo sé que esto es muy difícil, y más en estos tiempos, ¿no? Porque el teléfono termina siendo como una compañía virtual, ¿no? Una especie, digamos, de ahí de mascota virtual, ¿no? Ese es un tema, discúlpame, Seba, ese es un tema para hablar en un próximo encuentro, ¿no? El tema del celular en nuestras vidas. Sí, totalmente. Bueno, es muy interesante la función que cumple la tecnología en nuestras vidas. Pero justamente esto, ¿no? Para dormir bien, para tener un sueño reparador, lo que se sugiere es, en principio, cortar con cualquier conexión tecnológica o de redes sociales por lo menos media hora, 40 minutos antes. ¿Por qué? Porque en realidad la pantalla del teléfono está estimulando la glándula pineal, estimula, digamos, lo que es el sistema cerebral de la vigilia. O sea, cuando yo veo una pantalla, una luz blanca muy potente, y encima mi campo visual está limitado exclusivamente a lo que veo en la pantalla, no veo lo que hay alrededor, porque justamente el teléfono y las pantallas táctiles, de los LED, de todo, ¿no? Estamos en la realidad de las pantallas, ¿no? Lo que hace es que uno nubla o anula la periferia, o sea, lo que está por los costados no lo veo. Entonces, eso hiperestimula el cerebro, y por más que vos apagues el teléfono, apagues la luz, tu cerebro queda activado, queda como regulando. O sea, el ratoncito sigue caminando, aunque ya no hay luz, no importa, porque al cerebro le cuesta desconectarse e interpretar que ya no hay que estar atento, porque la luz del celular es como percibir la luz del sol. El cerebro entiende que esa luz de la pantalla es sinónimo de día, entonces acciona de esa manera. Por eso a veces nos desvelamos, ¿no? Porque el teléfono hiperestimula al cerebro, estimula obviamente la retina, estimula todo el mecanismo de vigilia.
Por eso siempre es mejor un buen rato antes de dejar a un costado si es necesario para, yo sé que puede costar, pero bueno, hay que intentarlo porque lo importante también es generar el hábito. O sea, no alcanza con que lo haga una vez. Generar el hábito es hacerlo todos los días o hacerlo con una frecuencia y obligarme si se quiere o animarme a hacerlo si realmente quiero cambiar. Para que el sueño sea reparador, porque si no, no hay orden posible. No se duerme bien porque no se vive bien y porque los horarios, los tiempos han cambiado. O sea, sí. Sebastián, por ejemplo, acá me está escribiendo Gabriel de Carapachay, me dice, ¿se puede escuchar música para dormir o la radio? Sí, totalmente. Todo depende de lo que escuches y también de lo que te haga dormir. O por ejemplo, si está escuchando el Te Quiero Tanto, ¿es un programa para que se duerman o es un programa para que salten furiosos de la cama? No sé, eso lo evaluará cada oyente. Bueno, eso va a depender. Bueno, escuchar la radio todo estímulo que no sea visual puede ayudar. Lo que pasa es que también el estímulo auditivo puede o despertar tu atención o puede, digamos, generarte sueño. Viste que la música, hay música para ponernos nerviosos, y pones la música de suspenso en una película de terror, esa música no es para dormir, esa música para ponerte los nervios de punta. Todo depende del estímulo. Esos temas que uno encuentra que son de los masajes, que son súper relajantes, ¿eso puede caminar? Sí, totalmente. Sí, eso puede funcionar mucho, pero depende también del gusto de la persona, ¿no? Porque, no toda la música genera lo mismo en todos. Hay gente que se duerme escuchando, no sé, por ejemplo, heavy metal. Esto es así. O sea, hay gente que tiene incorporada en su vida, en su cultura musical, en su biografía musical, música que le genera ciertas cosas que a otros le genera otras. Entonces, si fuera por estímulos auditivos, sí, bienvenido sea. En la medida en que esa persona sepa que lo que va a escuchar es para dormir y le va a hacer dormir, ¿no? Entra hoy en día en YouTube y podés encontrar música para relajación, música para dormir, música para sueño profundo, música para meditación. Si la persona obviamente ve que resuena en eso, sí, bienvenido sea. Pero como todo, es un hábito, no hay soluciones mágicas en esto. Lo que hay es entrenar, generar en el cerebro conductas que el cerebro luego entiende y las incorpore, ¿no? Esto es importante, que ninguna solución es mágica, no hay nada mágico en la vida, salvo la vida misma, porque en cierto modo vivir ya de por sí es un milagro, ¿no? Pero eso también es otro tema, pero básicamente lo que podemos decir es que todo requiere de un tiempo, requiere de una voluntad y requiere también de una necesidad. O sea, quien es más susceptible de incorporar estos cambios es quien más sabe que los necesita. Básicamente es como decir, cuando te canses de estar cansado de lo que te pasa, fíjate la frase, ¿no? Cuando te canses de estar cansado de lo que te pasa, ahí vas a cambiar. Esto es así, digamos, y para eso no hay un tiempo. La verdad que esa frase es para pasársela al Tano Verón con quien estuvimos charlando hace un rato. Sí, podemos tomar algunas y pasárselas a ella. Y están llegando varias preguntas, Eva, y bueno, vamos a, por unas cuestiones de tiempo, y vamos a regular un poco las preguntas que nos quedan, y vamos a, por supuesto, generar otro encuentro con vos para poder seguir hablando de estos temas tan importantes. Acá me preguntan, por ejemplo, Karin Line me pregunta, ¿qué infusiones no son buenas antes de dormir? ¿O qué infusiones son buenas? ¿Qué infusiones? Sí. Bueno, acá, discúlpame, Sebastián, acá me da mucha gracia porque un oyente me pone próximo tema para la semana que viene: vivir es un milagro. Sí, vivir es un milagro, porque si vos te pones a pensar, somos el resultado. Mira, esto que lo digo en este sentido. Mira, si vos te pones a pensar, a ver, vos, Norberto Sosa, sos el resultado de, yo también, de 2 padres biológicos. Esos 2 padres biológicos son resultado de 4 padres biológicos, 2 para cada uno. Cuanto más te vas alejando de una generación a la otra, se duplica la cantidad de gente que tuvo que interactuar para que vos estés acá. ¿Se entiende lo que digo? O sea, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y cuando vas sumando llegas a una 10ª generación en donde hay más o menos cerca de 1024 personas. O sea, si vos lo pensás de esa manera, decís, yo soy el resultado de que 1024 personas, más o menos los cálculos, hayan interactuado en diferentes momentos de la historia para que yo esté acá. Si vos lo pensás de esa manera, es un milagro. Es como los bytes de la computadora, 1024. Tal cual,
24K, tal cual. Pero bueno, de ese punto, y también porque hay dispositivos físicos, fisiológicos, que hacen que la vida sea un milagro. Y esto creo que es importante decirlo, Norby, antes de esto que cortó el tema, que, a ver, nuestro sistema inmunológico nos mantuvo vivos desde que nacimos hasta ahora. Nos ha salvado de catástrofes fisiológicas, metabólicas, físicas, mentales, y nosotros ni nos dimos cuenta, ¿no? Si vos te pones a pensar, y digo, creo que la resiliencia tiene que ver con tomar conciencia de lo que se tiene y de lo que se es. Nuestro sistema inmunológico tan sabio hace proezas diarias, son batallones, ejércitos de células, de linfocitos, de un montón de cosas, que hacen que uno esté acá. Y muchas veces nos ha pasado catástrofes y ni nos damos cuenta. Pero hay algo ahí que está haciendo que estemos vivos. En ese sentido, cuando vos lo pensás, la vida es un milagro, ¿no? Y creo que más en este momento, ¿no?, de la pandemia, genera tanto miedo que parece que no tenemos nada a mano para poder sobrevivir, porque aunque uno se despierta al día siguiente y la preocupación sigue, el cuerpo vive la situación actual, el cuerpo, las células, el sistema respiratorio, el digestivo, el endocrino, lo viven como si fuera guerra. Esto para el cuerpo es una guerra, es un estado de guerra, de supervivencia, porque hace 5 meses, 6 meses que lo estamos viviendo, y el cuerpo no tiene respiro, no tiene descanso, no se puede relajar. Cuando eso suceda, Norby, cuando esto suceda, que de alguna manera se normalice, entre comillas, ¿no?, porque eso también es un enigma de cómo va a seguir, cuando se normalice esto, vamos a ver qué pasa. ¿Viste cuando vos estás como muy en medio de un bolonqui, estás con muchas preocupaciones resolviendo problemas, pero cuando pasó la tormenta, te relajaste, ¿qué pasó? Te enfermaste. Uno se relajó. Cuando uno se relaja, pasó el vendaval, y ahí cuando uno se relaja, aparece todo aquello que el cuerpo estaba resistiendo y estaba aguantando, porque no había tiempo para eso, y porque estábamos, ¿no?, con las defensas y con el sistema a full, digamos, ¿no?, a velocidad máxima. Cuando uno relaja, ahí es cuando caen todas las cosas. Todavía no lo sabemos. Pero bueno, en este sentido, vivir es un milagro. Claro que es un milagro. Estamos vivos, estamos permitiéndonos pensar sobre esto. Estamos tratando de buscar salidas, o por lo menos formas de sobrellevar lo inevitable, lo que no podemos controlar. Y eso de por sí es un milagro. Es una obra de arte, porque a cada uno le acontece de manera distinta. Vos hablás de que hay gente que tiene miedo, que cuida la vida, trata de cuidar la vida, ser resiliente, pero ¿qué pasa con la gente que tiene, por ejemplo, desinterés ante el peligro de contagio que puede darse ahora? Lo vemos todos los días, lo vemos. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasó? Gente que se cuidaba, dejó de cuidarse, ¿tiene que ver también con esto? Pongámosle, saquemos la cuestión política del medio, ¿no? Estamos hablando desde las personas. ¿Por qué hay tanto desinterés en este momento cuando hay más peligro? Bueno, mira, pueden pasar varias cosas, ¿no? Como decíamos antes, la pandemia y toda esta cuestión del COVID y de toda la idea de muerte, de enfermedad, impacta en cada persona de manera muy distinta. No se puede generalizar en esto, pero lo que puede haber en estas conductas que a veces se juzgan, ¿no?, como antisociales o antisalud, o todo lo que tiene que ver con esto de hacer lo contrario a lo que se está como más o menos establecido a nivel oficial, puede tener muchas causas. O sea, en principio la necesidad de la gente de salir, creo que lo mejor que nos puede pasar es, más allá de la conducta, buscar el porqué de esa conducta, ¿no?, para que en la elaboración que hagamos de eso, en la reflexión, no caigamos en el resultado sin pasar de largo por el proceso. Bueno, ¿por qué esta persona o por qué este grupo de gente hace esto? Bueno, entenderlo puede ayudar en principio a encontrar la causa. Una de las cosas que yo puedo pensar es que, pasaron 6 meses, ¿no? 6 meses de un encierro sistemático, una anulación de las libertades familiares, ¿no? De interactuar con seres queridos, de ver a padres, de ver hijos, de circular libremente por la calle, de estar recluidos en casa y encima, con una sobreinformación que también estresa, y seguramente creo que algo de esto puede estar pasando en este tipo de personas que ante la mínima, posibilidad de libertad o de flexibilización,
se agarran de eso y lo llevan como bandera, ¿no? No sé si necesariamente tiene que ver con una conducta así, o sea, por eso es más, me suena quizás más a un prejuicio, a pensar que porque lo hace, lo siente de esa manera, y a lo mejor no sabemos qué le pasa a esa persona. Quizás, bueno, he visto hace poco, en estos últimos días, creo que salió, bueno, se flexibilizó un poco la cuestión de las salidas, y bueno, bares con mesas en la calle y gente por todos lados. Bueno, tiene que ver con la necesidad humana de distintos gregarios de estar en sociedad, de salir, de vivir básicamente, ¿no? A pesar de que la amenaza vista, ¿no?, como esta cuestión del contagio, sea algo consciente, o sea, ellos saben perfectamente que está, pero hay algo que va más allá, que yo lo asocio más allá de los posibles riesgos de contagio efectivo, de muerte o de contagiar a otros, tiene que ver con ese impulso gregario humano de reconocerse en el otro, ¿no? Esto lo llamamos lazos sociales. A ver, ¿qué te impulsa a vos a de repente ayudar a una persona que está mal? ¿Qué te impulsa a vos a llamar a un amigo o a ayudar a alguien o lo que sea, ¿no? O a hablar con un desconocido? Bueno, esta cuestión de reconocerme en el otro, el lazo social, es lo que nos une, más allá de si nos conocemos o no. Si vos te mudás a Groenlandia, suponte, ¿no? Te vas solo y de repente pasan los meses y te encontrás con un argentino, y ese argentino es un amigo tuyo de toda la vida, aunque no lo hayas visto nunca, porque con ese argentino en Groenlandia y vos ya son una nación ahí, o sea, vos podés compartir cosas que no podés hacer con otras personas. Entonces el lazo social tiene que ver con esto, con interactuar con otro, aunque no lo conozca, aunque no le hable, pero porque en el otro está el reflejo de lo que yo también soy, y esto es lo que se ha deteriorado mucho. Yo no justifico nada, ojo, yo no estoy ni a favor ni en contra, pero sí busco entender las causas de por qué la gente hace eso. Y es porque necesita salir, es porque a pesar de todo necesita vivir, necesita disfrutar de nada, de estar frente, no sé, a un lugar al aire libre, sabiendo que la cosa, a pesar de todo, bueno, se está más o menos sobrellevando. Yo creo que tiene que ver con esto. Seba, sí. Para ir cerrando la nota, sí. Contanos, se viene un taller, ¿no? ¿Viene un taller con Sebastián Miraglia? Contanos. Sí, mira, va a comenzar justamente hoy lunes a las 14 horas. Bueno, yo trabajo desde hace ya 2 años como docente, que a veces me convoca temporalmente en algunos trabajos, la obra del padre Mario Pantaleo, una fundación maravillosa de la cual yo me llevo mis mejores referencias y mis mejores experiencias en la obra, desde capacitar a cuidadores domiciliarios, hacer actualizaciones, un montón de cuestiones. Se abre mañana un taller de reflexión para adultos mayores. Lo que vimos nosotros, yo trabajo con adultos mayores desde hace ya más de 10 años, vimos que bueno, que esta situación de pandemia los pone a ellos en un lugar muy vulnerable, pero bueno, vos me preguntabas hace un rato quiénes son los más vulnerables. Yo te decía que son todos, y esto es verdad, pero también en el caso de los adultos mayores se mezclan varias vulnerabilidades que no las tenemos en los demás, que es que además de la fragilidad o a la cuestión física producto del envejecimiento, se suma la soledad, la situación frágil de un adulto mayor, que se vuelve más dependiente, se vuelve más frágil emocionalmente también, físicamente, y también más solo. No solo porque viva solo, sino porque también porque el adulto mayor es un ser solo, porque es el último, el que está en el comienzo del camino, está ya al final, es el que ya de su edad no ve un horizonte más. Nosotros tenemos 40 años, 30, 20, no, los que tengan, pues la vida, hay mucho por vivir, o sea, al final se ve lejos, pero un adulto mayor en estos tiempos y antes ve que el final está cerca, está en la última etapa de su vida. La pandemia básicamente potencia, ¿no?, la angustia por la muerte, la angustia por la enfermedad, la preocupación por los seres queridos. ¿Qué va a pasar cuando yo me vaya? ¿Cómo me voy a ir? ¿Voy a sufrir? ¿No voy a sufrir? Y es necesario poder reflexionar sobre estas emociones. Por eso se abre mañana el taller de reflexión y apoyo para adultos mayores, que va a ser online. La obra del padre Mario tiene un dispositivo, una plataforma online, bueno, que es la plataforma Zoom, donde, bueno, de una manera muy accesible se puede acceder a este taller, y se busca, esto, bueno, lo voy a coordinar yo,
vamos a dar un espacio para que puedan hablar y para que podamos encontrar, no solamente hablar de lo que pasa, sino encontrar esto, ¿no? Resiliencia, activar estos mecanismos, socializar, y también algo muy importante, incorporar la tecnología en la tercera edad, en la cuarta en realidad, ya no es más tercera, que los adultos mayores pueden manejar estos dispositivos. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque el Zoom, el Instagram es solamente para los que están por debajo de los 50, debajo de los 40, no, ellos lo hacen y lo pueden hacer, y esto está comprobado, yo lo digo desde hace ya casi 8 años, más o menos, con el tema de lo tecnológico. Entonces se busca eso, estamos buscando eso, y vamos a ver cómo, mañana es el primer encuentro, vamos a ver cómo es la repercusión, pero tenemos hasta ahora muy buen panorama. Genial, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias por esta charla. Realmente es un placer hablar siempre con vos. Nos dejás con la inquietud, nos dejás con las dudas todavía. Por supuesto, muchas se resuelven hablando con vos, pero nos vas como dejando inquietudes para un próximo encuentro. Así que te quiero agradecer de corazón. Para aquellos que se quieran contactar con el licenciado Sebastián Miraglia, ¿cómo se pueden dirigir? Bueno, pueden contactarme por teléfono, pueden escribirme por WhatsApp, o bien, por redes sociales. En Facebook estoy como Sebastián Alejandro Miraglia, en Instagram Sebastián Miraglia, y mi teléfono 11 6909 5439. Repetilo por si alguien fue a buscar la servilleta para anotarlo. Sí, teléfono 11 6909 5439. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar hablando, creo que este tema de las emociones da para mucho más, para seguir hablando sobre los adultos mayores, los niños. Se me van ocurriendo distintos temas. A mí me gustaría que los oyentes también puedan proponer algunos temas que sean de inquietud de ellos para poder estar charlando con vos. ¿Te parece? Sí, encantadísimo. Más que nada, para poder un poco acercar a la gente a lo que le pasa, y a ver si de acá podemos orientar y también derivar, ¿no? Hay un montón de profesionales que estamos para eso. Así que sí, más que dispuesto y agradecido. Nos pueden mandar las preguntas también al 11 60 50 15 84, algún audio que lo podemos te lo podemos pasar a vos, o alguna consulta, y por supuesto, como dijo Sebastián Miraglia, lo pueden contactar por los canales que acaba de mencionar. Seba, muchísimas gracias. Sabés que te quiero un montón y te mando un abrazo enorme, además de un gran saxofonista, un gran licenciado, el señor Miraglia. Muchas gracias, te quiero mucho. Un beso enorme, Seba.